Alfredo Félix Cristiani Burkhardt, San Salvador, 22 de noviembre de 1947, es un político y empresario salvadoreño. Fue presidente de la República del 1 de junio de 1989 al 1 de junio de 1994. Actualmente, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, acusado de ser uno de los presuntos responsables del asesinato de 6 jesuitas, hecho que ocurrió siendo él presidente, estando el país inmerso en una guerra civil. Proveniente de una familia con una destacada presencia en los círculos empresariales de El Salvador. Después de completar sus estudios en administración de empresas en el extranjero, regresó a su país para desempeñarse como exitoso empresario en el sector privado. Proveniente de una familia con una destacada presencia en los círculos empresariales de El Salvador. Después de completar sus estudios en administración de empresas en el extranjero, regresó a su país para desempeñarse como exitoso empresario en el sector privado. Su incursión en la política se consolidó a través de su afiliación al partido Arena, Alianza Republicana Nacionalista, donde eventualmente ascendió para convertirse en presidente del partido y más tarde candidato presidencial. Durante su mandato presidencial, Cristiani enfrentó desafíos significativos, incluyendo la finalización de una prolongada guerra civil en El Salvador. Bajo su liderazgo, se negociaron y firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992, un hito crucial que puso fin al conflicto armado y sentó las bases para la reconciliación nacional. Estos acuerdos abordaron temas vitales como la reforma agraria, la democratización del país y la creación de una comisión de la verdad para investigar violaciones a los derechos humanos. 2. Si bien su presidencia fue fundamental para la transición hacia la paz en El Salvador, también estuvo marcada por controversias, como el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras en 1989, un evento que generó debates tanto a nivel nacional como internacional. 4, 5, 6. Tras concluir su mandato, Cristiani mantuvo su participación en la política y en actividades empresariales, continuando como una figura relevante en la escena pública de El Salvador. Nació en el seno de una familia terrateniente, de productores de café. Fue educado inicialmente en la Escuela Americana de El Salvador, para más tarde graduarse en Ciencias de la Administración, en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Después regresó a El Salvador para dedicarse a los negocios de la familia, que incluían también empresas farmacéuticas y algodoneras. Se casó con Margarita Yach, con quien tuvo 3 hijos, Claudia, Javier y Alejandro. Hasta principios de los años 1980 no se implicó en política. Luego lo hizo con el partido derechista Arena, fundado por el oficial de inteligencia militar Roberto D'Aubuisson y la empresaria y terrateniente Gloria Salguero Gross, candidatura a la presidencia. En 1985, Roberto D'Aubuisson dejó su cargo en Arena después de perder las elecciones presidenciales de 1984 frente a su contrincante José Napoleón Duarte, y Cristiani tomó el mando del partido. En las elecciones legislativas y municipales del 20 de marzo de 1988, logró más del 45% de los votos y 31 escaños de 60 posibles en la Asamblea Legislativa. En mayo de 1988, el partido lo eligió como candidato para los comicios presidenciales de 1989. Fue elegido presidente de la República con el 53.8% de los votos. Estados Unidos reduce a la mitad la ayuda militar prestada a El Salvador tras la multiplicación de las presiones internas que se oponen a la continuación de esta ayuda por parte del gobierno de George H.W. Bush. En consecuencia, el gobierno salvadoreño se vio obligado a adoptar un enfoque diferente ante la insurrección. Presidencia, 1989-1994. En 1989, Cristiani fue elegido presidente de El Salvador, sucediendo a José Napoleón Duarte. Su presidencia se enfrentó a numerosos desafíos, incluyendo la continuación de la guerra civil entre el gobierno y los grupos guerrilleros de la izquierda, así como la necesidad de estabilizar la economía del país. En su toma de posesión,
Cristiani llamó a un diálogo directo con el objetivo de poner fin a la década de conflictos entre el gobierno y los guerrilleros. En septiembre de 1989 se inició un proceso de diálogo que estableció reuniones mensuales entre los dos bandos, pero con pocos resultados, ya que el gobierno exigía un alto el fuego unilateral del FMLN como requisito previo para cualquier reforma y las guerrillas estaban en desacuerdo sobre la actitud a adoptar la presidencia de Cristiani ha enfrentado acusaciones de corrupción, abusos de derechos humanos y malversación de fondos públicos. Además, su gobierno fue criticado por su control al respecto de la guerra civil, que había llevado a la muerte y desaparición de miles de personas. Cristiani logró implementar políticas que ayudaron a estabilizar la economía de El Salvador y atraer inversión extranjera. También firmó los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992, que pusieron fin a la guerra civil. El legado de Cristiani es complejo y controvertido. Algunos lo ven como un líder pragmático que ayudó a estabilizar un país en crisis, mientras que otros lo ven como un símbolo de la corrupción y la autoritariedad. Sin embargo, nadie puede negar que su presidencia dejó un impacto duradero en El Salvador. En noviembre del mismo año, el FMLN dirigió una ofensiva sobre la capital. Una veintena de posiciones militares son asediadas simultáneamente y los barrios populares que rodean la capital son tomados por los rebeldes. El 16 de noviembre, 6 jesuitas involucradas en el proceso de diálogo son ejecutados por paramilitares gubernamentales. Los combates continúan durante unos 10 días, marcados, entre otros hechos, por la captura del Hotel Sheraton, donde los guerrilleros retienen 18 boinas verdes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, atrincheradas en el hotel, evacúan el 25, lo que el Departamento de Estado califica de como abominable acto de terrorismo. Al tomar posesión de su cargo, continuó con las negociaciones de paz con el FMLN. Estas negociaciones sufrieron un duro revés cuando el FMLN lanzó en noviembre de ese año una ofensiva armada sobre San Salvador, en la que murieron cientos de personas cita requerida. Como respuesta, el ejército intensificó su lucha contra las guerrillas y 4 días después 6 sacerdotes jesuitas y 2 empleadas domésticas fueron asesinados por miembros del batallón Atlácatl del ejército salvadoreño en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Entre ellos, el rector Ignacio Ellacuría Beazcoechea, un destacado teólogo y filósofo de la teología de la liberación y participante de las conversaciones de paz con el FMLN. Este crimen generó grandes protestas en todo el mundo en contra de Cristiani, que intentó apaciguar prometiendo llevar a los responsables ante la justicia. Se creó una comisión especial que culminó en enero de 1990 con el arresto de varios oficiales y soldados. También se denunció la existencia de escuadrones de la muerte dirigidos por Roberto D'Aubuisson, fundador del partido político Arena, acusado de liderar las actividades de estos grupos desde su puesto como director de ANSESAL, Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña, durante el gobierno de Cristiani. La investigación no aclaró la identidad de los autores intelectuales de tales hechos, por lo que todavía se les sigue vinculando, así como al alto mando del ejército salvadoreño de haber dado la orden para cometer el crimen. Entre 1991 y 1993, implementó un plan para privatizar la banca comercial, que había sido nacionalizada en 1980. En este proceso, hubo graves acusaciones de corrupción contra Cristiani y sus ministros de Estado. Se les imputó haber adquirido, por medio de prestanombres, el control del Banco Cuscatlán, segundo banco más grande durante el proceso de privatización. CONI 3. En 2013 se dio a conocer que Cristiani no mostró interés en recuperar los bolsones, zonas limítrofes que tradicionalmente han estado en disputa con Honduras, por estar habitadas por simpatizantes del FMLN. N8. El jueves 16 de enero de 1992 firmó los acuerdos de paz de Chapultepec que pusieron fin a la guerra civil de El Salvador. Luego de un largo proceso de diálogo y negociación con el grupo armado, ahora partido político, FMLN, cercano al empresariado cafetalero, rodeado de economistas neoliberales, intenta renovar Arena
distanciándose de los escuadrones de la muerte. Su gobierno recibe $500 millones anuales de ayuda por parte de Estados Unidos. 9. Cristiani fue nombrado presidente de Arena en mayo de 2009, tras la derrota del partido en las elecciones presidenciales del 2009-10, el 7 de julio de 2021. Cristiani fue citado ante una comisión especial del Congreso que investiga pagos secretos a funcionarios. 11. En octubre de 2021, su nombre fue mencionado en los papeles de Pandora. Había creado al menos 16 empresas en paraísos fiscales durante el año siguiente a su salida del poder. 12. El 26 de febrero de 2022, la Fiscalía General de la República acusó a Cristiani por la masacre de la UCA, en la que otras 12 personas también han sido acusadas penalmente. 13. El 6 de junio de 2023, por orden de la Fiscalía General de la República, se ordena el allanamiento de todas las propiedades y cuentas bancarias relacionadas con Alfredo Cristiani. Los del expresidente Alfredo Cristiani fueron incautados por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, a quien autoridades le han iniciado un proceso de extinción de dominio. Según la Fiscalía, se intervinieron 156 propiedades de sociedades y negocios que le pertenecían al exmandatario, 15 cuentas bancarias y 42 vehículos. El monto de estos bienes incautados asciende a más de $10.6 millones. La investigación de este caso ha revelado los indicios de un incremento patrimonial injustificado, enriquecimiento ilícito de Cristiani y su núcleo familiar. Cuando yo llegué a la Fiscalía encontré una investigación que estaba tirada, estaba archivada por otras administraciones. Esa investigación señalaba de actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito al expresidente Cristiani. El equipo de fiscales que se formó de manera decidida empezó a investigar estos hechos que se le atribuían a Alfredo Cristiani. Que para sorpresa de muchas personas involucradas en la investigación, el expresidente Alfredo Cristiani fueron incautados por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, a quien autoridades le han iniciado un proceso de extinción de dominio. Según la Fiscalía, se intervinieron 156 propiedades de sociedades y negocios que le pertenecían al exmandatario, 15 cuentas bancarias y 42 vehículos. El monto de estos bienes incautados asciende a más de $10.6 millones. La investigación de este caso ha revelado los indicios de un incremento patrimonial injustificado, enriquecimiento ilícito de Cristiani y su núcleo familiar. Cuando yo llegué a la Fiscalía encontré una investigación que estaba tirada, estaba archivada por otras administraciones. Esa investigación señalaba de actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito al expresidente Cristiani. El equipo de fiscales que se formó de manera decidida empezó a investigar estos hechos que se le atribuían a Alfredo Cristiani. Que para sorpresa de muchas personas involucradas en la investigación, Alfredo Cristiani llegó endeudado a la presidencia. Alfredo Cristiani llegó con sus inversiones por el suelo y esta persona salió millonario de la presidencia. De acuerdo a la Fiscalía, la investigación demostró que Cristiani, entre 1989 y 1994, periodo que estuvo gobernando el país, se apropió de fondos públicos por un monto inicial de 37 millones de colones, que ahora equivalen a $4.2 millones. Posterior a su periodo presidencial se vio un incremento patrimonial en su grupo familiar y en las sociedades vinculadas con él. A partir de este momento, los inmuebles pasan a administración del CONAD para que estos puedan, posteriormente, cumplido el proceso de extinción de dominio, puedan pasar a favor del Estado. Debido a la investigación que llevó a cabo Fiscalía desde el 2019 por una denuncia que fue interpuesta en sede fiscal, en la cual se solicitaba que se investigaran los fondos que estos habían manejado, tanto el expresidente como otros funcionarios posteriores a él, logrando Fiscalía determinar que él se apropió de 37 millones de colones, fondos que eran destinados para otros usos, como gastos de administración, gastos de presidencia, que él se los apropió. Entre empresas, lotificaciones, un beneficio de café, una vivienda y una casa de recreo en Coatepeque,
serán los bienes que ahora pasarán a ser parte del Estado salvadoreño. Además, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aseguró que también hay una segunda etapa del proceso en contra de Cristiani, que implica la formulación de cargos penales por su implicación en el caso jesuita. Estas acciones realizadas por las autoridades forman parte de la guerra contra la corrupción, que fue anunciada por el actual presidente Nayib Bukele. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Espero que haya sido de tu agrado y que me dejes un like y te suscribas para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo en un futuro próximo. Será hasta la próxima. Chao.